Éxodo 31-33. Hoy continuamos con la obra de los artesanos que deben hacer el santuario con sus accesorios, vestimentas, etc. Y en este capítulo Dios recalca a quien ha escogido para que realice estos trabajos, que de hecho él mismo le dice a Moisés que ha escogido a Bezalel, si no pronuncio mal, y lo ha llenado del Espíritu de Dios para que tengan talento, inteligencia y conocimientos y sea un experto en toda clase de trabajos. O sea, que aquí ya indica que Dios es el que escoge a unas personas en concreto porque saben que van a poder desarrollar todo eso. Y también, pues aquí vemos cómo Dios nos da dones y estos debemos de valorarlos. O sea, si Dios nos da un don no es para que lo dejemos ahí encerrado en un cajón, es para sacarle provecho y sacar todo lo que tienes de ese don y mostrarlo al mundo o a quien tengas que mostrárselo. O sea, como he dicho, básicamente que le saques provecho, que no lo escondas, porque puede servir más de lo que tú crees. O si aún crees que no eres bueno en nada, intenta probar diferentes cosas. Seguramente hay millones de cosas y hay muchísimas, pero muchísimas que no has probado. Y puede que seas muy bueno en cosas que ni hubieses pensado nunca. Entonces, esto me ha encantado, esta frase que dice en este capítulo. Y de nuevo vuelvo a decir que él ha dotado de buenas manos a los otros artesanos, para que ejecuten todo lo que él ha mandado. Por lo tanto, este capítulo continúa con el sábado y los días de reposo, y aquí vuelve a remarcar que el sábado es su día de reposo. Y pues después de todo esto ya Dios le da las tablas de la alianza a Moisés, que son 2 tablas de piedra escritas por la mano de Dios, por los 2 lados, que eso lo pone tal cual en la Biblia, como es. El siguiente capítulo ya se va como a otro tema, que es el becerro de oro y la renovación de la alianza. Bueno, pues en este capítulo, en el 32, habla de este becerro y empieza con que el pueblo ya se está extrañando porque no saben nada de Moisés. Llevan muchos días, de hecho, en los capítulos anteriores vemos que Moisés está 40 días en el monte hablando con Dios. Entonces, claro, el pueblo ya pues se empieza a impacientar, etcétera, y pues le piden a Aarón que le haga un dios que los guíe. Por lo tanto, Aarón dice que le lleven toda la joyería, los pendientes de oro, y con eso se fundirá y harán pues un becerro de oro, tal como dice en el título. Y tal cual construyeron eso, si no me equivoco, ya Aarón puso un día para hacerle una fiesta en honor del Señor al becerro. Por lo tanto, mientras Moisés sigue en el monte, Dios ya le dice que su pueblo se ha pervertido. O sea, que baje rápido, que el pueblo está pervertido. De hecho, dice: enseguida se han desviado del camino que yo les indicaba. Que eso ahora luego lo comentaremos, pero esta frase nos puede servir a cualquiera porque, de hecho, cuando menos nos damos cuenta, puede que nos desviemos de su camino y es lo peor que podemos hacer, por lo que vamos a ver a continuación. Porque ya sea por nervios, por quiero hacerlo ya, o por no esperar, por lo que sea, por la razón que sea. De hecho, me ha llamado mucho la atención porque se dice bastante. Y luego la frase que también he remarcado es que dice Dios: este pueblo siempre va a la suya. Que eso también
a mí, por ejemplo, me lo han dicho muchas veces, o sea, ahora ya, pues no tanto, porque ya pues desde que estoy más metida en mis creencias y mi fe va creciendo, no soy nada comparado con lo que era antes. Y esto yo lo he oído a muchísima gente decir tal, pues es que esta persona siempre va a la suya, no sé qué, no hace ni caso, cosas así. Y me ha hecho gracia por eso. Y luego, pues claro, se ve que Moisés baja y antes de bajar y comprobarlo, pues se ve que Dios está furioso por esto y Moisés le hace recapacitar diciendo y recordándole lo que hizo él por el pueblo de Israel en Egipto, que los liberó a todos, como que era una tontería que ahora de repente los exterminara a todos y hizo ese gran trabajo de salvarlos de Egipto. Por lo tanto, le dice Moisés, renuncia a hacer daño a tu pueblo. También, que eso luego lo diré, es porque él tuvo una promesa con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Y él estaba pensando en exterminar el pueblo. Luego, cuando ya Moisés baja y lo ve todo, rompe las tablas que le había dado Dios. Pues obviamente se cabrea con el pueblo y ya va a hablar con su hermano Aarón. Y entonces Aarón como que se lo explica así un poco raro y dice como que claro que al final lo ha tenido que hacer, le suelta excusillas. Y ya Moisés pues vio que tal como decía Dios, el pueblo estaba desenfrenado. Y Aarón les había permitido entregarse a la idolatría, que si os acordáis, los anteriores capítulos, de hecho llevamos muchos capítulos que, si no en todos los capítulos que hemos leído estos últimos del Éxodo hasta hoy, siempre dice no idolatres otros dioses, desde los mandamientos o incluso antes. Sí, o sea, las plagas, de hecho, creo que también van contra los dioses, contra, por ejemplo, el dios del agua, el dios del sol, todo. Entonces, ya les lleva diciendo eso desde hace mucho y aún así el pueblo, ¡ven!, otra vez, a picar. Entonces, claro, pues obviamente Dios estaba furioso porque vio como que él hace y los demás, pues, lo único que hacían en vez de intentar corregir sus errores, todo iba a peor. Y claro, aquí también cabe recordar que cuando Moisés empezó a hablar con Dios en Éxodo 4, cuando dice, no, es que yo esto no creo que lo pueda hacer solo, le ponía como excusas a Dios para no hacer lo que le mandaba, o por lo menos no hacerlo solo. Entonces, ¿os acordáis que ahí dijo, bueno, pues que Aarón lo haga contigo? Y eso obviamente pues le trajo consecuencias. Y más tarde de que pasase todo esto, dice Moisés tal cual, quien esté con el Señor que venga conmigo. Y los que fueron con él fueron los levitas, los de la tribu de Levi. Y estos se reunieron con Moisés. Y de hecho, Moisés luego manda a matar a todo el pueblo. O sea, a los que estaban adorando a los dioses. Y también luego dice que es muy grande el pecado que ha cometido el pueblo y que subirá el Señor a ver si consigue perdonarlos. Entonces ya lo último que pone en este capítulo es esto que os voy a leer a continuación, que es lo que Dios dice a Moisés después de ver todo esto y cuando sube a pedir el perdón del pueblo. Dice esto tal cual: el que ha pecado contra mí es el que yo borraré de mi libro. ¿Ves donde te he indicado? Te enviaré un ángel delante para que te guíe. Y dice él, ha seguido, vendrá un día que les tendré en cuenta su pecado. Y así acaba el capítulo 32. Y yo de este capítulo, cuando me lo he acabado y me he releído mi resumen, he visto que
hay que tener mucha paciencia con los tiempos de Dios. Como vemos, este pueblo no tiene nunca paciencia, son unos ansiosos que también yo, por ejemplo, hay veces que, de hecho, pido perdón porque digo, jope, es que soy súper ansiosa. Y pues eso, que se sabe que los tiempos de Dios son perfectos y de hecho Él nos lo demuestra. Y aún así seguimos a veces siendo un poco impacientes. Pero, por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel, ellos de repente, ay, no tenían para comer, ala, ya quieren que Dios me muera de hambre, no sé qué, y echando las culpas a Moisés, y Dios les da de comer. No tengo de beber, ala, ya quieren que me muera de sed, mejor estar en Egipto y morir allí, o seguir sirviendo a los egipcios. Ala, pues Dios les da agua para que vean y prueben que lo que Él dice es verdad y que lo que promete se cumple. Y bueno, así hace muchas, y ahora ya, lo que faltaba ya con el becerro de oro. Y mira que les había dicho veces lo de que no adorasen a otros dioses, y ellos habían comprobado su poder con lo de las plagas, pero bueno, y otras 1000 cosas, pero bueno, no pasa nada. Ellos, ole, como digo yo. Y que realmente eso también nos pasa a nosotros, o sea, yo lo hablo así porque me hace gracia, pero eso nos pasa mucho a nosotros, que también nos pasa con diferentes situaciones que a lo mejor pensamos que no nos estamos equivocando y luego cuando pensamos decimos, ostras, he vuelto a hacer esto, qué mal, ¿sabes? O sea, que ya no solo, también hay que ver eso en nosotros, porque es muy bonito decir eso, pero luego también debemos de hacer como un examen de nosotros mismos, de si realmente hacemos las cosas como las quiere Dios o como nosotros queremos, y luego ya nos damos cuenta. No sé si me he explicado bien, pero bueno, se intenta. Luego vemos también lo poco agradecidos que son, por lo que acabo de decir antes, el pueblo. Vemos que el pecado es el camino más fácil, ¿no? O sea, de repente, se viene todo abajo, se ponen nerviosos, corre, pues vamos a hacer un becerro de oro y ya está. Y lo ponen a adorar y se ponen de fiesta. Y claro, realmente ese es el camino fácil. En vez de esperar, pues oye, pues vamos a ir haciendo cosas mientras. Y no, la cosa no es así. Quien algo quiere, algo le cuesta, dicen por ahí, ¿no? Y entonces estas cosas, de hecho, a mí también me están sirviendo muchísimo para ver básicamente esto, lo de los caminos, que a lo mejor merece la pena escoger el camino difícil y pasar por diferentes pruebas, y cuando llegas, pues tienes satisfacción de haber podido superar todas esas pruebas, o de haber esperado, o de lo que fuese, y al final acabas bien. Y claro, si coges el camino fácil muchas veces te puedes pegar un trompazo. Pero bueno, continuamos. Luego también tengo apuntado que Moisés recuerda a Dios sus promesas, porque de hecho a Dios también le gusta que le recordemos las cosas, que Él ya lo sabe, Él no es tonto, por así decirlo. Él sabe lo que promete, Él no se olvida. Lo que pasa es que también le gusta poner a prueba a su pueblo. Y pues entonces aquí vemos que Moisés oró de la manera que Dios quería que lo hiciese. Y por último, lo último que tengo anotado de este capítulo, es lo que ya os he dicho, el sacrificio a otros dioses morirá. O sea, quien dé sacrificios y holocaustos a otros dioses morirá, que esto lo vimos en Éxodo 22, versículo 20, que decía esto tal cual. Entonces, pues vimos cómo realmente murieron. Y ya yéndonos al último capítulo de hoy, habla de la orden de partida, que aquí Dios le vuelve a decir que se vaya a la tierra prometida, pero le dice, que es algo que me ha llamado la atención cuando lo he leído así por primera vez, que es: yo no subiré contigo, pues eres un pueblo obstinado y te destruiría por el camino. Pero claro, si solo leemos eso y no seguimos leyendo, pues te quedas con mala imagen. Pero claro, es que hay que entender el contexto y seguir leyendo, que es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Y pues yo luego he visto que esto era como una prueba hacia Moisés. Entonces, siguiendo, nos habla de la tienda de encuentro, que ya hablamos ayer y anteayer, y nos vuelve a remarcar que esta estaba hecha para el que tenía que consultar a Dios fuera del campamento.
Entonces nos dice que cuando Moisés entraba, que bajaba una columna de nube a la puerta y que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Que esto también pues me ha impactado bastante porque, claro, de hecho nosotros cuando hablamos con Dios no tenemos que hablarle como a alguien extraño que no conocemos. Realmente es quien más nos conoce y es alguien, de hecho, bastante conocido, aunque nosotros no lo creamos o no digamos, pero ¿cómo le voy a hablar así de normal? Sí, pues él quiere que le cuentes las cosas como se las cuentas a tu amigo o a tu madre o a tu padre o a una persona de confianza. Él quiere que le cuentes tus cosas porque a él le gusta escucharte. Luego también remarca a Josué, que es el ayudante de Moisés. Vemos cómo parece, por lo que he leído de Josué, que es bastante fiel, que este es a quien Moisés manda a luchar contra los amalecitas, si no me equivoco. Y este dice que nos apartaba de la tienda. Y luego hay otra parte de este capítulo que se llama oración de Moisés. Que claro, cuando vio lo que le dijo Dios de no subiré contigo y todo esto, pues él va a orar como diciendo, entonces si no subes con nosotros, ¿de qué nos sirve ir? Si eres tú quien nos prometiste esto. O algo así, parecido. Entonces, al final Dios le contesta, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Y luego más tarde dice, haré también esto que me pides, pues has obtenido mi favor y yo te conozco por tu nombre. O sea, aquí vemos el poder de la oración, de que cómo una oración puede cambiar todo. Y también una de las frases que he destacado aquí bastante es la de yo te conozco por mi nombre, que si no recuerdo mal la hemos leído en capítulos muy anteriores. Y es eso, que Dios nos conoce por nuestro nombre, Dios sabe quiénes somos, Dios nos conoce, que es lo que he dicho también antes. Es que es muy repetitivo, pero realmente está bien que sea así porque así los conceptos se me quedan. Y ya por último tenemos un apartado que se llama Moisés desea ver a Dios. Claro, cuando ve a Moisés que se le está respondiendo todo también a las oraciones, pues pide más. Entonces dice que le quiere ver. Que esto también nos pasa a nosotros, nos pasa a los seres humanos como es Moisés. Que claro, cuando Dios nos contesta a las oraciones y vemos que todo va bien, pues decimos, pues vamos a pedir un poco más. Que no digo que todos lo hagamos, pero hay veces que a lo mejor sí que nos ha podido pasar eso. Entonces, después de todo esto, lo que he destacado de lo que habla Dios con Moisés es que él dice, concedo mi favor a quien quiero y tengo misericordia con quien quiero. Entonces él decide pues todo esto. Y luego ya cuando le dice esto que os he dicho antes, de que quiere verlo, dice Dios, mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede verme y seguir con vida. Que de hecho esta frase me la he súper subrayado porque me he quedado pues flipando, me he quedado sorprendida, porque creo que yo esta parte del Éxodo, este capítulo, nunca me lo he leído, creo, si no recuerdo mal. Y claro, me he quedado como, wow, que seguramente esto me lo hayan dicho alguna vez, pero hoy al leerlo pues me ha llamado bastante mi atención. Y lo último que tengo apuntado es que al final Moisés sí que consigue ver las espaldas de Dios, porque dice, verás mis espaldas, tal. Y nada, esto ha sido los capítulos de hoy. La verdad es que hoy sí que es verdad que ya, parece que lo he entendido más. He sacado muchísimo aprendizaje de ellos, porque claro, los 2 capítulos anteriores del podcast sí que es verdad que me habían costado un poco más, porque claro, solo hablaba de vestimentas, de cómo hacer los accesorios de la tienda, del encuentro y básicamente medidas, materiales. Entonces, pues claro, me costaba un poco, pero ahora mira, ya poco a poco. Y nada, eso ha sido todo por hoy. Que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.